Hola con todos, espero que se encuentren súper bien. Gracias por estar en esta clase con la profe Caro, ¿ok? El día de hoy nos vamos a introducir en el tema de razonamiento verbal. ¿Y qué vamos a observar? Vamos a observar los sinónimos y los antónimos. Perfecto. Sé que estos temas ya los recordaste. El simple hecho de escuchar sinónimos y antónimos ya sabes qué significa. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando yo hablo de los sinónimos, pues menciono que son palabras similares, iguales o incluso parecidas, ¿correcto? Pero, ¿qué pasa cuando yo hablo de los antónimos? Los antónimos corresponden a las palabras opuestas o diferentes. ¿Listo? ¿Y por qué lo escribo? ¿Por qué lo digo? Lo digo para que tú recuerdes, porque cuando tú tengas exámenes, en tu examen no te puede decir tal vez sinónimo, pero te puede decir la palabra igual, semejante, parecida, entonces será el sinónimo. Y si no, pues lo opuesto, diferente, lo contrario, correspondiente al antónimo. Por eso te escribí esta notita, por eso te lo recuerdo para que lo tengamos muy presente. Pero también es importante destacar que cuando yo hablo de sinónimos y antónimos, aquí existen grupos de palabras, grupos de sinónimos, ¿listo? Y también de antónimos, que tal vez no los hemos visualizado, pero existen, así que es importante que los conozcamos. Muy bien. Perfecto, aquí tengo el sinónimo, ¿listo? Cuando yo hablo de los sinónimos, pues hablo de los vocablos que están comprendidos en el mismo campo semántico. ¿A qué me refiero con el campo semántico? Me refiero que van a tener significado parecido, igual, ¿listo? Y también van a pertenecer a la misma categoría, es decir, que van a tener un significado similar, por eso va a pertenecer a la misma categoría. No puede ser tal vez un sinónimo y un antónimo, jamás van a pertenecer a la misma categoría. ¿Listo? Y también es importante mencionar que estos significados serán muy parecidos. Perfecto. Es así que tenemos dos grupos, como tú lo puedes observar. Aquí tenemos el grupo número 1, correspondiente a los sinónimos absolutos, directos o imperfectos. ¿Con esto a qué me refiero? Que estos sinónimos absolutos son los vocablos que tienen igual significado. Perfecto. Como por ejemplo, alegre, jovial o asno, burro. Entonces estamos hablando de un significado igual. Perfecto. Y por otro lado, tenemos los sinónimos relativos, indirectos o por aproximación. ¿Y estos qué derivan? ¿Qué significan? Pues son los vocablos o las palabras que tienen significado parecido, parecido o semejante, como por ejemplo, casa, hogar, enterrar, inhumar. Entonces, por esto es indispensable estudiar a fondo lo que corresponde a sinónimos y antónimos, porque aquí tenemos grupos, no es el simple hecho de decir una palabra parecida, algo igual, algo que se pueda parecer, que tenga el mismo campo semántico. Pero no, porque tenemos dos grupos. Yo sé que tú me vas a decir, pero ¿para qué nos mencionas si esto no lo vamos a ver? Correcto, puede que no, en tu examen no te digan cuántos grupos de sinónimos existen, pero con esto queda más entendido todo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, una vez que ya identificamos la definición, no te olvides que los sinónimos son palabras iguales, parecidas o semejantes. Vamos a realizar unos pequeños ejercicios para identificar cuáles serán los sinónimos de. Correcto. Muy bien. Entonces vamos a practicar, ¿listo? Tenemos como ejemplo número 1, la palabra flexible. Listo. Tengo la palabra flexible. ¿Qué es importante? Antes que nada es importante que cuando tú vayas a buscar información, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú vas a buscar este tipo de información cuando son sinónimos, antónimos, palabras en general. Lo vas a buscar en la Real Academia Española. ¿Listo? Es muy importante que tú busques en la RAE porque es una fuente muy confiable. Muy bien. Perfecto, entonces ahora sí,
Tenemos la primera palabra correspondiente a flexible. Muy bien, entonces busca rapidito, googléalo, escribe RAE y pues digita la palabra flexible. Correcto. Cuando yo hablo de esta palabra, pues hablo de maleable, ¿ok? Hablo de dúctil, incluso hablo de elástico. Perfecto. Entonces, elástico corresponde al literal B y esa es la respuesta. También si observamos, ¿no? Observamos rapidito, pues si digo, tengo la palabra flexible, bien, tengo entonces la palabra flexible. Primero, tengo delgado. ¿Qué tendrá que ver lo flexible con lo delgado? Entonces, de esta manera también puedo ir por el descarte, siempre y cuando puedo avanzar así cuando yo conozca el significado de la palabra. Entonces, si yo ya sé que flexible es maleable, incluso es dúctil, ¿listo? Entonces, delgado no corresponde, no tiene una semejanza con flexible. Y por eso, ¿qué pasa? Que se descarta. Tengo la palabra blando. Cuando yo hablo, pienso en esta palabra blando, a mí me asemeja algo muy suave, ¿ok? Entonces, no está relacionada con la palabra flexible. Así que, ¿qué pasa? Descarto, sigo descartando. Tengo la palabra liviano. ¿Qué tiene que ver lo liviano con lo flexible? Entonces estoy hablando que lo flexible es algo que se puede estirar mucho, es flexible, pero algo liviano no tiene que ver con eso, así que se descarta. Y finalmente la palabra pequeño. ¿Qué coherencia, qué sentido tiene pequeño con flexible? No tienen sentido. Entonces, de esta manera también podemos ir descartando opciones. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál es mi siguiente palabra? Mi siguiente palabra corresponde a extraño. Perfecto. Entonces, tengo las opciones. Diferente, preclaro, varonil, exótico, excelente. Correcto. Recuerda buscar en la RAE. Es muy importante que ahí te bases en esta página, ¿correcto? Muy bien, entonces yo tengo la palabra extraño, pero tengo las siguientes opciones, ¿listo? Es importante destacar que pues cuando yo hablo de diferente, voy a pues hablar de desigual, ¿ok? Cuando yo hablo de preclaro, corresponde a algo ilustre, célebre, ¿correcto? Muy bien. Pues cuando hablo de varoniles, lógicamente que voy a hablar de lo masculino, ¿ok? Muy bien. Cuando hablo de exótico, ¿de qué hablo? Hablo de extraño, ¿correcto? Y finalmente, cuando hablo de excelente, pues hablo de maravilloso. Ok, entonces, si tú ya buscaste en la RAE, puedes observar que tengo la palabra extraño. ¿Y qué pasa? Perfecto. Listo. No te olvides que es importante visualizar o buscar más bien en la RAE. Entonces, de esta manera, cuando yo hablo de la palabra extraño, pues voy a hablar de forastero, de exótico, de extranjero, de desconocido. ¿Ok? Muy bien. Es así que, ¿cuál es mi respuesta? Si ya tengo estas definiciones, lo correcto pues corresponde a exótico. Esa es la respuesta. Muy bien, perfecto. Sé que estás trabajando conmigo, lo estás haciendo muy bien. Continúo. Como punto número 3, tenemos la palabra luz. Correcto. Opciones: jornada, claridad, resplandor, brillo y radiación. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando yo hablo de jornada, pues menciono el día. Cuando hablo de claridad, pues menciono la luz. Cuando tengo esta palabra resplandor, hablo del fulgor, del brillo, ¿ok? Cuando hablo de brillo, pues menciono el fulgor, listo. Y cuando hablo de radiación, también hablo de fulgor, de irradiación.
Ok. Sí, de irradiación. Perfecto. Entonces, como puedes observar, estas palabras, o me pudiste escuchar, estas palabras son sinónimos porque, o palabras semejantes porque todas correspondían al término fulgor. Pero, ¿qué pasa? Pasa que cuando yo hablo de luz, pues menciono la claridad, la luminosidad. Perfecto. Es así que, ¿cuál es mi respuesta? Efectivamente, la respuesta correcta corresponde al literal B, porque me menciona su significado, lo semejante. ¿Listo? Muy bien. Entonces, no me voy a cansar de recordarte que debes buscar en la RAE. Sigue estudiando, síguete preparando, ¿ok? Sigue revisando sinónimos y antónimos, lee mucho, mucho, muchísimo. ¿Correcto? Avanzamos. Ok, en cuanto a la selección lógica con la sinonimia, no es nada diferente. Habla básicamente de buscar una palabra parecida, semejante, correspondiente a, por ejemplo, aquí. Tenemos, sustituye la palabra en mayúscula para darle sentido a la oración. ¿Cuál es la oración? El sabio presentó el escrito. Muy bien. Entonces tengo esta palabra. ¿Qué pasa? Pasa que cuando yo hablo de sabio, hablo de erudito, hablo de inteligente, de listo, de letrado, ¿ok? Eso corresponde a sabio. Por ende, ¿cuál es mi respuesta? Lógicamente, mi respuesta es la A. Muy bien. Avanzamos. Perfecto. En este ejemplo o en esta oración, pues tenemos la calma del mar era asombrosa. Esta es la oración. La calma del mar era asombrosa. Perfecto. Aquí me está mencionando el término calma y pues estamos haciendo referencia en el mar. Nuestras opciones, saber, conocimiento, saberes y quietud. Perfecto, tómate un minutito súper rápido y pues es lógico que vamos a identificar que la respuesta pues corresponderá a quietud porque es lo más coherente. Estoy hablando de calma, entonces voy a hablar de quietud. No tiene nada que ver las opciones anteriores como saberes, conocimientos y saber. ¿Por qué no le darían el sentido que busca la oración, que mantenga el mismo sentido, pero buscando una palabra diferente, un sinónimo? Muy bien. Siguiente oración. Tenemos, José suele ser dadivoso con sus amigos. Perfecto. Muy bien. Entonces, esta es mi palabra. ¿Listo? Mi palabra corresponde a dadivoso. ¿Y dadivoso qué quiere decir? Pues dadivoso habla de generoso, de desprendido. ¿Ok? De eso habla la palabra. Por eso no me voy a cansar de decirte que por favor busques en fuentes confiables como es la RAE. ¿Correcto? Ahí debes buscar. Perfecto. Una vez que yo ya mencioné que pues dadivoso corresponde a generoso, es lógico que la respuesta va a pertenecer al literal C. Y también algo peculiar que aquí podemos identificar, pues corresponde que tengo las opciones tacaño, agarrado y avaro, que como puedes darte cuenta, estas tres son sinónimos o su significado es parecido, muy parecido. Perfecto. Entonces, continúo. Bien, ahora tenemos o vamos a visualizar el tema de los antónimos. ¿Listo? ¿Qué pasa con los antónimos? Recuerda que son palabras opuestas, son palabras diferentes, es algo contrario. Aquí también vamos a visualizar dos grupos. Listo. Entonces, ¿qué son los antónimos? Pues son las palabras que pertenecen a la misma categoría gramatical y pues se expresan con sus significados opuestos o contrarios. ¿Listo? Perfecto. Tenemos dos grupos. El primer grupo corresponde a los antónimos absolutos directos o perfectos. ¿Y estos pues de qué basan? ¿De qué hablan?
Pues son los vocablos que expresan sentidos excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que van a ser totalmente opuestos. Como por ejemplo, blanco-negro. Entonces está excluyendo. Perfecto. Y mi siguiente grupo corresponde a los antónimos relativos directos o imperfectos, que estos pues se caracterizan porque son los vocablos o las palabras que expresan significación parcialmente opuesta, como por ejemplo, lento, apurado. Entonces, de esta manera que estamos identificando grupos. Tal vez desconocías que existen grupos de sinónimos, grupos de antónimos, pero en pequeños ejemplos podemos visualizarlos. ¿Listo? Perfecto. Así que vamos a avanzar con ejercicios. Muy bien. A practicar, ¿correcto? En cada párrafo hay 3 palabras en negrita. Listo. Y lo que vamos a hacer es, pues, buscar los respectivos antónimos entre las opciones que vamos a visualizar. Perfecto. ¿Qué dice mi oración? Esta es mi oración. Y es la número 1. En casa de mis abuelos hay un antiguo retrato que durante años me causaba muchas dudas acerca de quién es el hombre joven que aparece en él. Solía pensar que se trataba de alguno de mis ancestros, pero descubrí que en realidad es un cuadro adquirido en una subasta al azar. Perfecto. Entonces observo mis opciones. Tengo nuevo, pocos, viejo, reciente, interesante, sorprendido, anticuado, muchísimas y vigoroso. ¿Listo? Tómate el tiempito, pero un tiempo súper flash y rápido para que identifiques cuál será la respuesta. Ok, perfecto. Continuamos, ¿listo? ¿Y cuál es mi respuesta? Si tú puedes ver, aquí tengo la palabra antiguo. Entonces, esta es mi palabra. ¿Y cuál será lo opuesto, lo contrario? Si estoy hablando de antiguo, pues voy a mencionar que es algo nuevo. Perfecto. La palabra muchas corresponderá al antónimo pocas, excelente. Y pues si tengo la palabra joven, va a corresponder o va a hablar de viejo. Por eso esta es la respuesta correcta. No me puedo confundir ya con palabras, por así llamarlas, tan sencillas. No puedo decir que antiguo me va a hablar de reciente, me va a hablar muchas de interesante, entonces no van teniendo concordancia. Y cuando ya observo que no tienen concordancia, pues no tiene lógica, no tiene sentido, así que no le voy a buscar nada más ahí. Descarto, empiezo a descartar porque veo que estas no tienen sentido. Bien, continuamos. Mi siguiente oración pues menciona, se suele pensar que un buen ciudadano es todo aquel que se apegue a las normas preestablecidas. Sin embargo, algunos filósofos de la actualidad consideran que eso es una mentira absoluta que está diseñada para perpetuar a los tiranos. Perfecto. Muy bien, entonces tengo 3 opciones nuevamente. Tómate a sí mismo un tiempito súper rápido, súper flash para seguir identificando la respuesta. Muy bien. Nuestras opciones. Extraordinario, modernidad, falsedad. Mal, antigüedad, verdad. Pésimo, existencia, engaño. Muy bien. Entonces, facilito, ¿sí? Lo sé, lo sé. Sé que tengo la palabra buen. Entonces, si tengo la palabra buen, lo contrario pues corresponderá a mal. Si tengo o estoy hablando de antigüedad, pues lo contrario, de actualidad, disculpe, pues lo contrario será antigüedad. Y si estoy hablando de una mentira, lo contrario corresponderá a la verdad. Entonces, esta es la respuesta. No puedo decir que tal vez la palabra buen se va a reemplazar con extraordinario o con pésimo, porque imagínate, la opción o lo que te decía el literal, pues correspondía a que le busques un antónimo para que la respuesta o más bien la oración no cambie de sentido, no cambie tanto su contexto.
Entonces solo le iba a buscar un antónimo a. Es así que, ¿cómo me quedaría esta oración si yo cambio el sentido? Bien, se suele pensar que un mal ciudadano es todo aquel que se apegue a las normas preestablecidas. Sin embargo, algunos filósofos de la antigüedad consideran que eso es una verdad absoluta que está diseñada para perpetuar a los tiranos. Correcto. De esta manera puedes identificar que al cambiar de palabras, al buscarle los antónimos a las palabras originales, no cambiaba tanto el sentido de la oración. Sin embargo, mira, ¿qué pasa si tal vez tú estás de apuro, como que estás nervioso y no sabes con qué palabra reemplazar? Pues solo la lees. Se suele pensar que un extraordinario te parecerá extraordinario ciudadano. No existen extraordinarios ciudadanos. ¿O qué tal se suele pensar que un pésimo ciudadano es todo aquel que se apegue a las normas preestablecidas? Sin embargo, algunos filósofos de la existencia, entonces de esta manera vas identificando que las palabras, algunas no van a encajar porque no le van a dar el sentido a la oración. ¿Listo? Muy bien. Y finalmente tenemos el ejercicio número 3. Se piensa que llegar a la luna es algo muy fácil, que tan solo hace falta tener unos cuantos astronautas. Lo que se ignora es que detrás de todo viaje lunar existe una enorme inversión de dinero. Además, no hay muchas cosas en ella que justifiquen un gasto tan alto. Ok. Nuevamente, tómate el minutito que necesitas, incluso menos tiempo, para que identifiques cuál es la respuesta. ¿Cuáles son mis opciones? Difícil, sabe, bajo, sencillo, conoce, elevado, extenso, piensa e inusual. Correcto, entonces voy a reemplazar. Si tengo la palabra fácil, ¿qué será lo contrario a esta palabra? Perfecto, será difícil, efectivamente. Si pues tengo la palabra ignora, lo contrario, pues va a mencionar a sabe. Y finalmente con la palabra alto, pues va a mencionar a que es bajo. Ese es el antónimo. Por ende, esta es mi respuesta correcta. Y pues, ¿qué pasa? Que si yo cambio la oración por estas palabras, que era lo que me pedía el enunciado, se escuchará de la siguiente manera. Se piensa que llegar a la luna es algo muy difícil, que tan solo hace falta tener unos cuantos astronautas. Lo que se sabe es que detrás de todo viaje lunar existe una enorme inversión de dinero. Además, no hay muchas cosas en ella que justifiquen un gasto tan bajo. Entonces, de esta manera que identificamos que colocando palabras opuestas, el sentido de la oración no va a cambiar tanto, pero sin embargo estamos colocando las palabras ideales, adecuadas y correspondientes a el ejemplo que tenemos. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Te voy a dejar una pequeña tarea para que sigas esforzándote y sigas estudiando, ¿ok? Te voy a dejar 20 sinónimos y 20 antónimos, ¿listo? Estos son los sinónimos, ¿ok? Los sinónimos. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Tú lo que vas a hacer es identificar, recuerda una vez más, ¿dónde tienes que buscar? Tienes que buscar en la RAE, correcto. Ahí vas a buscar, porque es una fuente de información verídica, por eso la vas a buscar ahí. Entonces, ¿cómo vas a hacer para poder identificar, para poder aprender más? Abres la RAE, buscas la palabra, pero no te bases solo en su significado, no busques solo su significado. Busca también otras palabras como hacinar, reflejar, si es que puedes, pues escribe todos los significados de las palabras y de esa manera tu léxico va a aumentar, vas a empezar a aprender nuevas palabras que las puedes utilizar en el día a día. ¿Listo? Y finalmente también te dejo los antónimos para que puedas seguir trabajando. De igual manera, ¿qué vas a hacer aquí? Pues primero,
lo que vas a hacer es identificar el sinónimo y a raíz de eso vas a identificar el antónimo. Y de esta manera vas a aprender más. ¿Qué es lo que te puedo recomendar? Que sigas buscando, que sigas aprendiendo, que sigas estudiando, que leas mucho, 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 mucho. Puedes incluso leer en Facebook, en redes sociales, y cuando tú lees y encuentras una palabrita extraña, pues la anotas o en ese momento, si tienes la oportunidad, buscas qué es, identificas y vas aprendiendo y recordando nuevas palabras. ¿Listo? Entonces ha sido un placer para mí estar en esta clase apoyándote. Espero verte pronto. Nos vemos y trabaja. Recuerda que todo esfuerzo tiene, que todo sacrificio tiene que ver mucho con el esfuerzo y la perseverancia. Así que el objetivo que tú tienes, el objetivo que vas a llegar a cumplir, debes alcanzarlo a base de qué? A base de esfuerzos. ¿Listo?